Bueno, a mí me tocó dar la predicación del día de hoy, un día pues importante, un día especial para muchos, Eh, pero también podemos ver que este día es un día que desgraciadamente en la sociedad se ha ido o se está como quitando. Si se dan cuenta, hoy también es el día de qué. A- aparte, aparte del Día del Padre, de la familia. ¿Sale? Hoy es el día de la familia. Eso lo agregaron porque, desgraciadamente, por situaciones que hay padres que no han sabido ser padres. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Dice, pues como no hay papá, pues hay que agregar un día y que sea el día de la familia. Eso la sociedad lo ha ido agregando. Y cuando vamos, eh, yo que estoy con niños pequeños, en la escuela en la cual van mis hijos, tampoco celebraban el Día del Padre y el Día de la Madre, solamente celebraron el Día de la Familia. ¿Para qué? Porque resulta que no hay, para los niños, algunos no tienen papás y algunos pues no están las mamás. Entonces, ¿qué es lo que crearon? El Día de la Familia. Entonces, poco a poco se han ido, la sociedad ha ido eh, desvirtuando cada una de estas situaciones o de estos días. Hoy, si ustedes se dan cuenta, no es un día como el Día de la Madre, ¿va? El Día de la Madre está saturadísimo. Restaurantes, lugares, está a reventar. Yo que trabajo en esta parte de la plataforma, ese día es un caos. O sea, a mí me tocó trabajar el Día de la Madre, es un caos. Y el día de hoy está tranquilo, como si nada pasara. Desgraciadamente, lo que vemos es esta parte que muchos, dirían por ahí, por algunos pagan todos, ¿verdad? Y desgraciadamente así ha pasado. Pero sí hay, sí hay esa parte de padres que podamos nosotros ver o padres que nosotros podamos tener ejemplos en el cual nosotros podamos formar, porque dentro de la Biblia hay un rol para el papá y hay un rol para la mamá, ¿sale? Entonces Dios ha creado un rol para ti como padre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un servidor, somos 7 papás, hermanos. Somos 7 papás. Entonces, hay un problema, sí. Y lo hemos visto siempre, ¿ah? En la iglesia, lo que podemos ver más son mujeres y no tanto hombres. ¿Quiénes son las que están orando más? Las mujeres. Los papás, desgraciadamente, muchas veces se deslindan de esas situaciones y, ay, pues hay que mi esposa ore por todo eso, ¿no? No, nosotros como padres, y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, y eso es un ejemplo para nosotros como padres, pero también para los que vienen y quieren formar una familia, tienen que llevar a cabo cada una de estas situaciones. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar acerca del Día del Padre, ¿vale? Vamos a hablar del Día del Padre y vamos a ver unas características o características de un padre, ¿sale? El día de hoy nos vamos a basar en el libro de Job, capítulo 1, del 1 al 5, ¿sale? Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a centrar, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver a un personaje, quienes han leído el libro de Job, hay unos que les gusta, ¿por qué? Porque vemos la parte de todo lo que pasó Job y al final recibe una doble bendición, ¿sale? Pero el día de hoy lo vamos a llevar a cabo al Día del Padre, ¿vale? Lo vamos a basar en el Día del Padre. Entonces, características de un padre. Vamos a leer, ahí lo alcanzan a ver, hermanitos. Dice Job 1, y nos vamos a quedar aquí, vamos del 1 al 5, y aquí dice, en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, ¿sale?
Entonces, acompáñenme a orar, hermanos. Vamos a que Dios sea quien nos guíe. Señor, amadísimo Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la dicha de los que podemos ser padres, Señor. Pero también una gran responsabilidad al tener a cargo a unas esposas, a tus hijos, a familia, Señor. Por favor, ayúdanos a hacer, a trabajar más y ser ese hombre que tú quieres para nuestros hijos, para nuestra familia, Señor. Por favor, sabemos que muchas de estas cosas se han ido desvirtuando dentro de la sociedad. Sin embargo, pues tú has dejado un rol importante dentro de la Biblia para nosotros como varones. Sin embargo, muchas veces nos hacemos un lado o no queremos hacer lo que nos corresponde. Pero por favor te suplicamos que nos ayudes a ser buenos padres, a trabajar para ser buenos padres, Señor. Gracias te doy, Señor, porque en ti puedo ver un amor de padre, puedo ver ese cariño que tú tienes hacia conmigo, porque muchas veces, aun cuando merezco castigo, sin embargo, tú me abrazas, me apapachas y me dices te amo. Y es por eso que el día de hoy estamos tan agradecidos para los que estamos aquí como padres, por la dicha de ser esa figura, Señor. Gracias te doy, te pongo en tus manos el tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de esto, vamos a iniciar. Acuérdense, nosotros como padres muchas veces tenemos ese amor a nuestros hijos. Ese amor que muchas veces nos es complicado. ¿Por qué? Porque cuando nos toca corregir a nuestros hijos o darle una nalgada o un cinturonazo o lo que sea, no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque nos duele, ¿verdad? Nos duele cuando nosotros le pegamos a nuestros hijos. Pero es necesario corregir a nuestros hijos. Si no, va a pasar el caso de Elí. El caso de Elí es muy importante porque él como padre, y aun cuando sus hijos servían, eran levitas, no los corrigió. Y sin embargo hubo una consecuencia para los hijos y para Elí. Entonces, que tu amor de padre no te cegue, hermano. Debes de corregir a tu hijo. Ahorita por decir mi hermano Lalo que viene con su bebé, pero cuando ya vaya creciendo se va a ir dando cuenta que el niño desde pequeño ya es berrinchudo. El niño desde pequeño ya te hace berrinches. ¿Y quién se lo enseña? Es la naturaleza. La naturaleza del bebé que ya viene así. Por eso David decía, en pecado me concebiste. ¿Ja? Entonces, amado hermano, hermana, no porque sea bebé, no puedas corregirlo. Cuando vaya creciendo, no, ay, no está pequeño, ¿cómo lo voy a corregir? Entonces, ¿cuándo lo vamos a corregir? ¿O cuándo se va a corregir a los hijos? ¿Vale? Entonces, ¿ha sido un trabajo como padre difícil? Sí. Yo tengo dos, me tocó gemelos, ¿no? Entonces, cuando yo veía que mis propios hijos se peleaban, entre ellos siendo bebés, por el mismo juguete, yo decía, pero pues, ¿a quién le ve? ¿O con quién lo ve? Pero es la naturaleza del niño. Entonces, amado hermano, que tu amor no te cegue. Y aún, si no tienes, dices, no, pues ya mis hijos ya están grandes, no importa, hermano. Tienes que corregir a tu hijo, aunque ya esté grande. Porque Dios nos va a demandar eso, a tus hijos. ¿Qué hiciste con tu hijo? Si tú viste que tu hijo estaba haciendo lo malo, ¿por qué no lo corregiste? Ah, es que ya estaba grande, Señor. Ya no vivía conmigo. No importa que ya no viva contigo. Tienes que corregir a tu hijo. ¿Sale? Entonces, el día de hoy nos vamos a basar en esta parte de Job. Es un contraste de lo de Elí a lo que vemos con Job. Job aquí nos dice que era de una región de, ¿dónde? De Uz. Si nos damos cuenta, Uz no se encontraba dentro de Israel. ¿Sale? Hay quienes dicen que se encontraba al este ahorita se me fue su nombre. Pero bueno, no se encontraba en Israel. ¿Sale? No estaba dentro de Israel, Uz. Entonces aquí lo que podemos ver es que
que Dios nos dice que no importa de dónde vengas, hermano, ¿sale? No importa quién fuiste. Ahora que te importe quién eres ahora, que ya has conocido al Señor. Que eso sea lo importante. Ahora, ¿quién eres? Dice, había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Cuando vemos las credenciales de aquí, del escritor, de esta parte, dices, bueno, pues a lo mejor él se escribió, ¿no? O él mismo se echó porras. Pero ¿qué creen? Que no es así. Si nos vamos en el libro de Job, versículo 8, vamos a encontrar cuando Dios se le presenta a ¿quién? A Satanás, y le dice esto. O sea, ¿quién lo está recomendando? Dios. Dice, ¿ya viste a mi hijo Job? Un hombre íntegro, intachable, que me teme y que es apartado del mal. Entonces imagínate con esas credenciales. Amado hermano, que estás aquí, si el día de hoy nuestro Señor tuviera que presentarte, ¿con qué credenciales crees que te presentaría nuestro Dios? ¿O con qué credenciales crees que Dios nos presentaría? Entonces aquí lo que estamos viendo es de que Dios es quien le presenta las credenciales a quien, a Satanás. Dice, mira, ya viste a mí. Entonces, ¿podemos llegar a ser un buen hombre? Sí, y lo estamos viendo aquí con Job. Hay muchas veces que decimos, no, pues es que Dios es Dios y Jesús era el Hijo de Dios, por eso. Pero aquí estamos hablando de un hombre terrenal que era Job, y era un hombre intachable. Entonces, ¿se puede llegar a ser un buen hombre? Sí. Y aquí lo estamos viendo. Vamos a ver la primera característica de Job en esta parte, que tiene un carácter piadoso. ¿Qué es esto? Persona que muestra piedad, compasión y devoción, especialmente ¿hacia quién? Hacia Dios y hacia los demás. Este carácter se caracteriza por la misericordia, la clemencia y la disposición a ayudar a quienes sufren. Aquí está hablando que esta persona era un hombre que piadoso, tenía un carácter piadoso. ¿Quién de nosotros es esto? Que muestre compasión. Algo que debemos de tener en cuenta, hermano. Si tú quieres que tu esposo sea de carácter piadoso, déjame decirte que solamente puede ser una persona que ha aceptado ¿a quién? A Cristo. Si tu esposo no ha aceptado a Cristo, no esperes que sea una persona piadosa. Desgraciadamente es así, hermano. Si tú quieres que tu esposo sea piadoso, ¿qué tiene que ser? Un hombre que haya aceptado a Cristo. Y aquí vamos a ver un poquito lo que nos dice Job en Job 29, del 12 al 16. Y aquí fíjense qué decía él. Si el pobre recurría a mí, yo lo rescataba, y también al huérfano, si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados, por mí gritaban de alegría el corazón de las viudas. De justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tudillos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Entonces, aquí está hablando de una persona piadosa. Esta persona, aquí, esta parte, y lo está diciendo Job, él ayudaba a estas personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un buen padre? Un carácter piadoso. ¿Sale? Pero ¿cuántos de nosotros cumplen estas características? Una persona íntegra, una persona de una sola pieza, ¿no? Una persona que lo que dice, lo hace. Que no se contradice. Que dice, como dice la ¿quién era? Como digo una cosa, dice otra. La chimoltrufia, ¿no? Como digo una cosa, digo otra. No, es una persona íntegra, una persona de una sola pieza. Una persona que
que es intachable. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy, si nos presentamos, somos intachables, hermano? Y no con los de afuera, no vamos afuera, porque a lo mejor el de afuera sabemos que es más fácil juzgar y poner los ojos en los demás. Pero vete a tu familia, pregúntale a tus hijos cómo eres como padre, pregúntale a tu esposa cómo eres como padre. Desde ahí nos vamos a dar cuenta si somos intachables. Si tú te acercas con mis hijos y les preguntas, ¿cómo es tu papá? Te van a decir, porque al final de cuentas ellos te dicen la verdad. Y no te van a decir, ay, no, mi papá es enojón, mi papá es gritón. ¿Sale? Y te va a decir la verdad, ¿cómo es tu papá? Pero también puede decir, pues mi papá es esto, es lo otro. Pero realmente debemos de llegar a esta parte que seamos intachables. Intachables. Otra parte que es que temamos a Dios. Debemos temer a Dios. ¿Cuál es el principio básico? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres ser sabios? Teme a Dios. Muchas veces, ¿por qué como padres no somos sabios? No hay un temor a Dios. No existe el temor a Dios. Otra cosa es que vive apartado ¿de qué? Del mal. ¿Cuántos de nosotros vivimos apartados del mal? Al contrario, muchas veces corremos hacia el mal. Ponemos los ojos hacia el mal. Nuestro corazón está viendo hacia el mal. En vez de apartarnos. Job se apartaba del mal. ¿Sí? Entonces la primera característica tiene que ver con él, un carácter ¿qué? Piadoso. Vamos más adelante. Nos dice aquí en el 2 y 3, dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa entre todos los habitantes del oriente. Era el personaje de mayor renombre. ¿Sale? ¿Cómo se medía la riqueza en estos tiempos? Conforme a la cantidad de todo el ganado. Ahí es donde podías ver quién sí tenía billete. ¿Sale? Entonces aquí lo que estamos viendo que era una persona que trabajaba también. ¿Por qué? Porque aquí vemos toda la cantidad de cosas que tenía, ¿verdad? ¿Y tenía cuántos hijos? 10 dice, 7 y 3, ¿vale? Nosotros con 2 ya estamos chillando, con 1, ¿no? Con 1 ya estamos pariendo chayotes, ¿sí o no? Pero aquí vemos que es una persona que trabajadora. Entonces la segunda característica tiene que ver con esta parte, ser proveedor. Proveedor de tu casa. Esa es la segunda característica, hermano. ¿Es qué? Proveedor. Tú como padre debes de ser proveedor de tu casa. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, hermanos. No por el simple hecho de que seamos proveedores queramos deslindarnos de las otras partes. ¿Sale? ¿Qué es tu parte? Dicen muchas veces, pues yo proveo y doy el dinero y ya, ¿no? No, hermano. Porque muchas veces es que yo tengo que proveer para mi familia, para mis hijos. Y nos enfocamos tanto en el trabajo y en proveer que se nos olvidan las otras cosas. Entonces tenemos que ser proveedores, sí, pero tenemos que ser diligentes a la hora de proveer, ¿vale? Y no por eso te digo, no, pues no hagas nada, hermano. No, tienes que proveer. Y la Biblia es muy clara. Vamos a Timoteo 1, 5 del 7 al 8. Nos dice, encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un ¿qué? Incrédulo. Hermano, si no estás proveyendo, dice que eres peor que un incrédulo. Has negado la fe. Entonces,
Por eso bien dicen que cuando estamos preparando la predicación, el que aprende mucho es el que está, porque para mí llega toda esta parte. Para mí, en especial, yo cuando preparaba esto decía, sí, cierto. Muchas veces, pues yo no soy la persona intachable, yo no soy la persona íntegra, yo no soy la persona a lo mejor temerosa de Dios, o yo no soy la persona apartada del mal. Y hay veces que también en la parte del proveer es complicado, ¿no? Porque nosotros como padres, dice, si tú siendo malo, quieres dar buenas cosas o sabes dar buenas cosas, ¿cuánto más yo? Dice el Señor, ¿no? Siendo malos nosotros, quieres darle lo mejor a tus hijos, ¿sale? Pero dentro de esa parte de ofrecerle lo mejor a tus hijos, luego les hacemos, ¿qué? Un mal, ¿no? Por quererle entregar todo, porque dices, es que quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, ¿verdad? Eso es lo que decimos. Pero por eso muchas veces ves a tus hijos en la calle perdidos. ¿Por qué? Por entregarle todo a manos llenas, sin enseñarle el esfuerzo y el valor de lo que se gana o que se cuesta ganar las cosas, obtener las cosas. Ahorita y me doy cuenta, ¿no? Cuando yo compré mi casa, ¿cuánto costaba mi casa? Mi casa me costó 320,000 pesos, hermanos. Ahorita checas mi casa, ya está al triple, casi una casa de esas. Ahorita el valor de las casas es enorme. Y hay casas de 1,500,000, 2 millones, y dices, pues casi está igual que la mía, ¿no? Pero bueno, pero ya el valor ha incrementado, hermanos. Un carro, cuando te comprabas un carro antes, ¿no? Ahorita es complicado. Ya el carro más barato yo creo que sale como en 300,000 pesos. Bueno, hay como de 200 y cachito, pero ahí tienes que irle viendo, ¿no? Pero es tan complicado, pero eso es lo que tú tienes que enseñarle a tus hijos a la hora de que ellos vean el valor o lo que significa ganarse el dinero, ¿sí? No le entregues todo a manos llenas a tus hijos, porque al final lo que vas a crearles a ellos es un mal. Porque ellos van a estar tan acostumbrados a tenerlo o obtenerlo de la manera sencilla que si no lo obtienen, ¿qué pasa? Se frustran. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Buscar de la manera que rápida y sencilla. Y es por eso que hay muchos rateros, hay por eso que hay muchos secuestradores. ¿Por qué? Porque quieren el dinero rápido. ¿Sí? Lo que veíamos hace mucho es, si tú le preguntas a tu hijo, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué quiere ser tu hijo de grande, hermano? Para los que van creciendo. ¿Diseñador gráfico? ¿Bombero? ¿Pastelera? Yo creo que no. Muchos quieren ser TikTokers, muchos quieren ser YouTubers, muchos quieren ser lo que ven ahorita. ¿Por qué? Porque es algo que tienen dinero que así rápido. ¿Sale? Entonces, cuando vemos esta parte de que Job era una persona que proveía hacia su familia, nosotros como padres también tenemos que proveer a nuestra familia. Tenemos que ser proveedores en el hogar. ¿Sale? Vamos más adelante. Nos dice así: sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes el día de su cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminando el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecían un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Esta es la tercera característica, hermano. Y cuando lo veía, dice, se preocupa por la vida espiritual ¿de quién? De sus hijos. Hermano, ¿estás preocupado por la vida espiritual de tus hijos? ¿O le estás dejando la responsabilidad a tu esposa?
que ella sea quien les enseñe, que ella sea quien los eduque, ¿qué estás haciendo como padre? ¿Te estás preocupando realmente por la vida espiritual de tus hijos? Y no te lo estoy diciendo, y a lo mejor tú dices, bueno, es que mis hijos ahorita están pequeñitos, ¿no? O mis hijos ya están grandes. Aquí lo que estamos viendo es de que sus hijos ya estaban grandes. Sus hijos de joven eran grandes. Ajá. ¿Y qué es lo que él hacía? Aquí lo que estamos viendo es que aquí no había levitas, hermanos. Él presentaba el holocausto. Él le presentaba el holocausto ¿a quién? A Dios, y le decía, porque tal vez mis hijos han pecado o hayan ofendido. Entonces, amado hermano, tú dices, bueno, es que ya mi hijo ya no vive conmigo, ya mi hija ya se casó, mi hijo ya se casó, pero ¿estás orando por tu hijo? ¿Estás orando por tu hijo? Aquí lo que estamos viendo que era un papá que se preocupaba por la vida espiritual de su hijo. Aquí lo que desgraciadamente para nosotros es, ¿quién se preocupa más por los hijos? Las mamás. ¿Quiénes dice, hermano, ora por mi hijo, por mi hija, porque estaba... ¿Quiénes son los que escriben? Las mamás. Quienes deberíamos ser somos nosotros como padres escribiendo esa parte de necesidad por nuestros hijos. Además, hermano, yo como padre y desgraciadamente también pues dirían ahí en algunos países, mea culpa, hermano, mea culpa, ¿no? Mea culpa. ¿Por qué? Porque yo he dejado de esta parte. Hay veces que cuando escriben o escribimos, lo dejamos luego en visto, ¿va? Sí, ahorita. Y se nos olvida. Y nosotros como padres deberíamos ser los primeros que estaríamos pidiendo por la vida de nuestros hijos. ¿Qué es lo que pides? Y si lo haces, hermano, qué bueno. ¿Qué es lo que pides por él? Que le vaya bien, que tenga una buena carrera, que tenga un buen trabajo, que tenga una buena, etcétera. ¿O estás pidiendo que guarde su corazón, que se libre o que se cuide de no pecar contra Dios? Eso es lo que pides. Desgraciadamente estamos más preocupados por esa situación, ¿verdad? De que le vaya bien, que tenga esto, que sea un buen hijo, que tenga, etcétera. Es lo que pedimos. Y lo que debería estar en nuestros corazones es pedir para que mi hijo no peque contra Dios, para que mi hijo se aparte del mal. Esa es una responsabilidad de nosotros como padres, orar todos los días por la vida de ¿quién? De mi hijo. Desgraciadamente, ahorita lo traigo aquí, lo traigo fresco. Estaba preparando mi predicación y veía algo que me entristeció. ¿Ustedes conocen a Marcos Vidal? Sí, ¿no? Una canción muy, bueno, unos cantos muy padres, muy bonitos, ¿verdad? Pero me entristecía un poco porque él es pastor en donde él radica, es pastor en una iglesia. Y desgraciadamente sus hijos, o uno de sus hijos, al parecer, pues se ha convertido en esta parte de LGBT. Y tú dices, ¡oh! Entonces para mí era algo que me taladraba mi cabeza y mi corazón, porque me decía, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero para lo mejor, para mí sería muy fácil juzgarlo, ¿no? Y decir, ay, pues dejó de hacer su labor como padre. Se enfocó a lo mejor más en la iglesia y olvidó la parte de padre. No lo sabemos, hermanos. Al final de cuentas, él tomó su decisión, sí, pero yo lo veía y analizaba y decía, sí, tengo que trabajar mucho con mis hijos. Mucho, hermanos. Mucho. Porque el simple hecho de que tú estés en la iglesia, ¿vale? No quiere decir que lo que viene con tus hijos sea la bendición. Al contrario, puede ser algo para ti como padre. Yo no sé cómo lo tomen los papás, ¿no? Ellos como padres, el saber o el analizar o el entender esta parte, pues no sé cómo lo estén pasando,
Pero ¿qué es lo primero que podríamos ver dentro de su congregación? La congregación yéndose a la yugular, ¿a quién? Al pastor. ¿No? ¿Cómo puede ser posible que tú siendo pastor, tu hijo sea así? Ya me lo imagino, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Lo primero que es irnos a la yugular hacia esas personas que están sirviendo. Pero no sé si tú te has puesto a pensar, amado hermano, hermana, que tienes una bendición el tener pastores en la iglesia, porque muchas veces han dejado de lado muchas cosas, compromisos que ellos tienen, por irte a atender a ti como hermano, hermano. Y puedes ver ese amor de esos pastores que dejan de hacer las cosas y van y te auxilian y te ayudan. Lo primero que tendríamos que hacer nosotros es ser agradecidos. Desgraciadamente somos de muy memoria corta, ¿verdad? Tan fácil es, por tantito, criticar o juzgar al hermano. ¿Y sobre quién recae? Pues sobre la cabeza. Entonces, debemos preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos, hermanos. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 6, del 5 al 9. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, perdón. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuerdes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esto es algo que nos dice Dios que tenemos que hacer para con nuestra familia. Y eso va de especial para el varón de la casa. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y después lo que viene. ¿Sale? Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios? Vamos a Miqueas 6:8. Dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y qué es lo que espera de ti el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Eso es lo que te está pidiendo, hermano. Eso es lo que quiere el Señor de ti. Y en este día, yo no estoy diciendo para las hermanas, todos están incluidos, pero en especial ahorita para los varones. Es lo que Él quiere, que tú seas responsable de tu casa. Desgraciadamente, probablemente en tu casa no tengas una figura paterna. ¿Sale? Porque a lo mejor la persona que te tocó como papá no supo ser un buen papá, o la persona que te tocó como esposo no supo ser un buen esposo. Y aquí tú estás llevando las riendas de tu casa, ¿sale? Y vemos muchas situaciones, ¿verdad? En muchos matriarcados, ¿vale? Que la mujer es quien lleva los roles de la casa. ¿Y eso es por qué? Porque la figura paterna no supo ser un buen padre o un buen esposo. Por eso, amado hermano, hermana, si aún no te casas, aprende a elegir a esa persona, porque es muy importante con quién te vas a casar, ¿sale? Para que al rato, pues no quedes toda llena de hijos y sin una figura paterna. Y tú, pues llevando las responsabilidades que no deberías de llevar, ¿no? Desgraciadamente en muchos hogares así se ve. ¿Y por qué lo digo? Con mi esposa es esa situación. Y con muchos de mis hermanos aquí, hermano, ¿no? Pero en mi esposa, ¿quién era la que mandaba? Una mujer. ¿Y quién es la que manda hoy en la casa? Una mujer. No, no es cierto. ¿Quién manda en la casa? Soy yo, ¿eh?
No, fue algo muy retórico cuando nos casamos, porque fue algo que chocábamos, hermanos, porque pues mi esposa estaba acostumbrada a ver a su mamá quien ordenaba, quien mandaba, ¿no? Y eso lo he platicado mucho. Entonces, a mí quererme mandar, pues era así como que, "Ugh", ¿no? Como ese macho lomo plateado, así como que, "Ugh", ¿cómo, no? ¿Cómo me vas a querer mandar a mí? Y aquí hay muchos casos, ¿sale? Pero también tú como mujer, hermana, debes de tener tu lugar, ¿sale? Si tu esposo no está, no está haciendo lo que Dios le manda, lo que tienes que hacer es orar por tu esposo, no mandar a tu esposo, ¿sale? Lo que tienes que hacer es, si no conoce a Dios, orar para que conozca a Dios y haga las funciones de esposo y de padre. No tú querer salir al quite y hacer las funciones que le corresponden al papá. ¿Por qué? Porque muchas veces eso le quita responsabilidad a los papás. ¿Qué es lo que pasa? Ay, no, pues ¿qué pasa? Ah, pues vamos, nos salimos a trabajar los dos y es un cotorreo. Y algo que a mí algo que yo agradezco y algo que me comentó en su momento mi hermano Martín, dice, al rato que cuando tus hijos crezcan, te lo van a agradecer y eso sí lo agradezco mucho, hermanos. Que mi esposa esté en casa y yo esté. A lo mejor no, a lo mejor yo no tengo todas las comodidades que yo quisiera, ¿verdad? No estoy súper bien, hay veces que estoy pariendo chayotes, sonándome los dedos para pagar ciertas cosas, la casa, la comida, etcétera. Pero doy gracias a Dios porque mis hijos van conociendo y van aprendiendo la parte de, de ir con el temor a Dios, que se le inculque la palabra a los hijos. Y eso yo lo agradezco mucho porque sin la figura de mi esposa, que ella está ahí al cuidado, pues realmente no sé qué pasaría. Y muchas veces mi esposa me dice, es que yo también quisiera salir a trabajar y ayudarte. Y le digo, no, quédate en casa. Pues ya veremos cómo solventamos o cómo salimos de estas situaciones, ¿no? Pero es una gran labor que tú como madre estés en casa y tú como padre estés proviendo, viendo todas las necesidades. ¿Para qué? Para que crees un vínculo familiar armonioso, amoroso. Y eso lo van a ver y lo van a agradecer tus hijos cuando sean grandes. Ahorita yo lo veo con mis hijos, en la parte afectiva que tienen hacia conmigo, porque me ven ahí con ellos, estoy en las actividades a lo mejor de la escuela, en actividades que ellos tienen, y eso lo agradecen mis hijos. La oportunidad que tengo ahorita con el trabajo es poder hacer esto, que antes a lo mejor no lo hubiera hecho, pero yo sé que es bueno en este momento de que van creciendo los niños, el poder estar en todo momento con ellos, porque lo van a agradecer cuando van creciendo. Entonces yo doy gracias a Dios por los papás del día de hoy que están aquí, porque han ido hacia adelante a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de que no ha sido fácil. No ha sido fácil, ¿por qué? Porque soportarnos a nosotros mismos, soportar a nuestras esposas, soportar a nuestros hijos, y luego los que servimos, soportar a todos los demás, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que trabajar ¿para qué? Para ser esa persona intachable, esa persona de una sola pieza, esa persona que tema al Señor. Y debemos de trabajar para ser esa persona que deba ser apartada de qué? Del mal. ¿Sale? Entonces, por eso les digo, les doy gracias a Dios por los hermanos que están aquí y por los hermanos que han conocido del Señor, porque esto es lo que te debería llevar a hacer cada día, es apartarte del mal. ¿Y por qué lo decimos? Porque aún cuando conoces del Señor, aún tus ojos se van, aún tus ojos se desvían, hermano. Y no me digan que no. Ajá. Aún tu mente está pensando en lo incorrecto. Aún tu boca está hablando lo incorrecto. Aún tu corazón está sintiendo algo que no tiene que sentir. Eso le pasa a las personas que están en el Señor. Ahora imagínate las que no están en el Señor.
Pues es más fácil, ¿verdad? Es más fácil. Es más fácil que engañar. Es más fácil dejar botado la tarea como padre. Es más fácil deslindarte de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque no hay un temor a Dios. No existe un temor a Dios. Y si no existe un temor a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desviar muy fácil. Algo que analizaba y platicaba, y lo analizábamos mucho porque luego hay situaciones en la casa, en las familias, que aun cuando ya haya existido, y bueno, a lo mejor la esposa, qué bueno que lo haya perdonado y haya habido esa parte, pero hay en ocasiones en las cuales ha habido infidelidades y sin embargo el concepto de algunas personas todavía es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, aún habiendo infidelidades. Muchas veces, si tú te das cuenta, en los matrimonios anteriores había mucho esa situación, ¿no? Que los abuelos tenían 2, 3, 4 familias y la esposa ahí pegada a su marido, ¿no? En esta situación, luego digo, qué bueno que si es así, que lo perdonó, qué bueno. Pero si no, muchas veces vives tú con ese remordimiento y con esa parte de odio y coraje en tu corazón. ¿Por qué? Porque ya hubo una situación y no lo has perdonado, no lo perdonas. Pero sin embargo tú dices, pues no me separo, ¿por qué? Porque no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé o vivan lo que yo viví, o no quiero que tengan ese concepto de su papá o ese concepto de su mamá. Al final, si tu papá es irresponsable, va a ser irresponsable. Al final, si el papá no provee, no proveerá, hermano. Entonces, debemos de trabajar para ser esas personas que intachables, debemos de trabajar para ser esas personas apartadas del mal, esas personas temerosas a Dios y esas personas de una sola pieza. Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga en su día. Amadísimo Padre, cuántas gracias te doy, Señor. Primeramente por ser portador el día de hoy de la palabra. Te suplico que nos ayudes como padres a ser esas personas íntegras, Señor, esas personas intachables, esas personas apartadas del mal, esas personas temerosas de ti, Señor. Queremos ser esas personas piadosas, Señor, padres proveedores, padres responsables. Queremos ser personas que se preocupan por la vida espiritual de los hijos. Ayúdanos a trabajar en cada una de estas situaciones que muchas veces hemos dejado de hacer. Ayúdanos a trabajar, a comportarnos como un buen varón, a comportarnos como ese diseño que tú creaste, Señor. Por favor, te suplico por cada uno de mis hermanos que el día de hoy está escuchando o escuchó de esta palabra, que nos ayudes a seguir trabajando día con día, Padre. Ayúdanos a soportar, ayúdanos a hacer cada día mejores para ti, Señor, y para nuestras familias. Bendito seas, alabado seas, porque en este día nos permites a muchos celebrar el Día del Padre y sobre todo, gracias a ti, papito hermoso. Gracias a ti, amado Señor, porque tú eres un Padre amoroso, eres un Padre de misericordia, eres un Padre que da buenas cosas hacia con nosotros, aun cuando somos malos, Señor. Gracias, papito hermoso. Gracias por dejarnos estas palabras en la Biblia y poder comprenderlas y entenderlas y aplicarlas sobre todo, Señor. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. En tu nombre oramos, Señor. Amén.